Buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar nuestra comunión. Y como ya habíamos hablado, ahora vamos a entrar en Juan capítulo 17. Esta es una oración del Señor Jesús. En el capítulo 13 nosotros vimos que el Señor sabía que estos eran los últimos momentos de Él con sus discípulos. Él había enseñado a sus discípulos, había guardado a sus discípulos, había liderado a sus discípulos, pero ahora Él iba a partir, Él iba al Padre y los discípulos empezarían a tener nuevas experiencias en una nueva realidad. Y nosotros vimos cómo Él preparó sus discípulos para su partida. Primeramente con una acción, que fue la acción de lavar los pies de los discípulos. Después, Él habló las palabras importantes que están en los capítulos 14, 15 y 16. Nosotros no vamos a entrar en estos capítulos. Vamos a abordar estos capítulos en una nueva serie de mensajes del Evangelio de Juan. Y llegando al capítulo 17, versículo 1, dice: estas cosas habló Jesús. Esto significa, son las cosas que estaban en los capítulos anteriores. Pero después de haber hablado, mira, esas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces, después de él hablar con los discípulos, él empezó a hablar con el Padre. ¿No es algo maravilloso? Él empezó a hablar con el Padre. Y esta oración, estas palabras de él para el Padre, son palabras muy profundas, porque es la comunión del Hijo con el Padre y del Padre con el Hijo. Una comunión muy íntima, muy profunda. Y esto está registrado en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor nos dio la oportunidad de escuchar la comunión íntima que Él tuvo con el Padre. ¿No es algo tremendo? Tenemos la oportunidad de escuchar las palabras, ¿no? Muchos dicen: ¿qué es que será que el Hijo habla con el Padre, que el Padre habla con el Hijo? Acá hay un ejemplo en la Biblia. Nosotros podemos saber lo que el Señor habla con el Padre, abriendo su corazón. Entonces, este es un capítulo donde nosotros podemos penetrar en el corazón del Señor, porque esta oración está llena de sentimientos del Señor para con el Padre, y también lleno de sentimientos del Señor para con nosotros, que somos los suyos. Amén. Entonces es muy importante nosotros conocemos esta oración, porque eso dice respecto a nosotros. Podemos saber qué es que el Señor está sintiendo a nuestro respecto, ¿cierto? Entonces acá dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Él empezó a orar. Y acá dice, usa la expresión levantando los ojos al cielo.
Tú sabes, la Biblia registra que el Señor oraba muchas veces así. Por ejemplo, Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. En Marcos capítulo 7, versículo 34. Marcos 7, 34 dice: y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efatá, es decir, sé abierto. Mira, el Señor cuando oraba, levantaba los ojos al cielo. Esto es un principio espiritual, significa una conexión con los cielos. ¿Qué es la oración? Es nuestra conexión con los cielos. Un gran problema. Nosotros necesitamos aprender con eso. No estoy hablando de aprender físicamente, de ahora que yo voy a orar, yo voy a alzar mis ojos a los cielos. No es esto. Sino que cuando yo estoy orando, yo debo estar en conexión con los cielos. Porque muchas veces lo que ocurre es que estamos orando, pero estamos conectados todavía con la tierra. ¿No es verdad? Yo estoy orando, pero yo estoy pensando en mis problemas. Esas cosas que perturban nuestra mente. Estamos orando, pero estamos conectados a la tierra. El Señor, cuando oraba, estaba conectado con los cielos. Y acá dice: Padre. Entonces había un relacionamiento del Hijo con Padre. Mira a esta conexión, a este relacionamiento, no solamente con los cielos, sino un relacionamiento del Hijo con el Padre. Y mira cómo es que el Señor nos enseñó a orar. Nosotros podemos ver en Mateo capítulo 6, ¿cierto? Cuando el Señor enseñó a los discípulos a orar, Él habló así. Versículo 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos. Mira, acá tenemos estos dos elementos, ¿cierto? Los cielos y Padre. Debemos estar conectados con los cielos y como un hijo conectado al Padre. Esto es una lección muy importante que necesitamos aprender con nuestro Señor. Y Él habló: Padre, la hora ha llegado. ¿Está bien? Ustedes pueden ver la conexión que hay en esta oración del capítulo 17 con que nosotros vimos esta mañana en Juan 13, ¿cierto? Porque había llegado la hora. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Acá tenemos una otra lección importante. Cuando Él habla: Padre, glorifica a tu Hijo. Pero Él pide eso, no con un fin para sí propio. Porque Él habló: glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Hermano, ¿comprende? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, Señor, por ejemplo,
Señor, haga esto para mí. Pero ¿para qué tú estás pidiendo para que Dios haga esto para ti? Para que yo pueda hacer para ti, para que yo pueda vivir para ti. ¿Entiende? Él está pidiendo algo para que vuelva para la gloria de Dios. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Señor, yo pido algo, pero el resultado es gloria para ti y no para mí. Esa es una lección muy importante. Muchas veces pedimos, Señor, danos hermanos, necesitamos de más hermanos, gana personas, Señor. Ok, tú estás pidiendo para que el Señor pueda añadir personas. ¿Para qué? Para que mi congregación tenga mucha gente. ¿Esa es gloria para mí? ¿No es así? Pero lo que es que el Señor realmente acá desea hablar a nosotros. Señor, gana más gente para que tu expresión aumente en la tierra. Es para Dios, no es para mí. Que es que cuando nosotros oramos, mira, nosotros podemos aprender con la oración del Señor Jesús. Él pide, glorifícame a mí, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Porque Él se importa con el Padre. Se importa con la voluntad del Padre, el propósito. Los propósitos del Padre. Y Él conoce las características del Padre. Mira, cuando Él dice, Padre, la hora ha llegado. Mira, Él habla de Dios como Padre. Pero en Juan 17, versículo 11, dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sea uno, así como nosotros. Mira, Él llama Padre acá de Padre Santo. Él conoce la naturaleza del Padre. No solamente habló Padre, sino Él habló Padre Santo. Y en esta oración, en el versículo 25 dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Él llama Padre de Padre justo. ¿Está viendo? Eso significa, necesitamos conocer nuestro Padre. Podemos hablar a personas, Dios es mi Padre. Entonces la persona puede preguntar, ¿cómo es tu Padre? ¿Cómo tu Padre es? Padre es Padre. No, no es así. El Señor se ve Padre Santo, Padre justo. Él conoce y nosotros conocemos. ¿Cuánto nosotros conocemos de nuestro Padre? Mira cómo es importante nosotros penetrarnos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios revela a nosotros cómo es nuestro Padre. Amén. Y en la oración, en nuestra expresión a Dios, esto debe ser manifestar. Entonces, Él está orando, Padre,
la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. El Señor sabía de algo, que Dios había dado toda potestad a Él. Nosotros vimos, ¿cierto? En Juan 13 esto también. Acá se repite. Pero mira, toda esa potestad es para algo, no es para la gloria propia. Acá dice, para que dé vida eterna a todos los que le diste. El Señor, el Padre, da a las personas al Señor. Y esas personas ganan la vida eterna. Eso es algo que necesitamos ver, conocer. La autoridad es para dar vida. ¿Comprende? Este es el ejemplo del Señor. Aleluya. Amén. El versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozco a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es una porción importante. ¿Por qué? Porque acá dice, ¿qué es vida eterna? Que te conozcan a ti. Es por medio del conocimiento verdadero de Dios. Conocer que Dios es el único Dios verdadero. Y también acá dice, y a Jesucristo a quien has enviado. Este conocimiento no es un conocimiento en letra, es un conocimiento real. Yo conozco, yo sé que mi Dios es verdadero. Y que Él envió a Jesucristo. Es así que ganamos vida eterna. Amén. Cuanto más conocemos de Dios, más vida ganamos. Por eso, amados hermanos y hermanas, la importancia de la palabra de Dios en los días de hoy y la importancia de la oración. Mira, el Señor habló a los discípulos y oró. La oración era algo importante en la vida del Señor Jesús. Y tú puedes ver que la oración del Señor tiene contenido. No es una oración religiosa. Es una oración que tiene contenido. Conoce al Padre, sabe lo que el Padre desea, Él sabe lo que el Padre está haciendo, Él sabe también cuál es la misión que Él tiene. Y su oración habla sobre eso. ¿Y cómo es nuestra oración? Señor, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto. Haga esto para mí, haga esto para mí, haga esto para mí. ¿Dónde está la voluntad del Padre? ¿Dónde está el conocimiento del Padre? ¿Dónde está el conocimiento de nuestra misión en la tierra? ¿Tú tienes o no tienes una misión en la tierra? ¿Ganar dinero? ¿Tener posición? ¿Cuál es la misión que tú tienes? Tú tienes que orar al Señor. Sabemos que hay una misión que es igual para todos nosotros, la edificación de la iglesia. Amén. ¿Cuánto tú oras por la edificación
glorificación de la iglesia. Oramos por tantas cosas. ¿Cuál es el peso de la responsabilidad de la edificación de la iglesia en tus oraciones? Mira, nosotros vemos la oración del Señor Jesús, cómo es el contenido. Él está hablando a Dios sobre cómo Dios es, la misión que Dios había dado a él, ¿cierto? Lo que él hace. Mira el versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra y acabado la obra que me diste que hiciese. Mira, él sabía la misión. Acá dice, yo te he glorificado en la tierra. Cuando nosotros cumplimos nuestra misión en la tierra, glorificamos a Dios. Amén. ¿Cuál es tu misión? No podemos ser cristianos sin ninguna misión. ¿Por qué estás en la tierra? Yo estoy viviendo acá simplemente. ¿Es así? Hay una misión. Si nacemos, es porque hay una misión para nosotros. Hay una obra que necesitamos concluir. ¿Estás concluyendo la obra que el Señor te ha dado? ¿O tú vives la vida de iglesia como simplemente alguien que viene, participa de la reunión y se va? ¿Cómo es nuestro vivir? Sin misión, sin responsabilidad. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Mira cómo esto es importante. Cuando el Señor habló para el Padre glorificarlo, el Señor estaba hablando, Padre, haz todo para que tu vida sea liberada en mí y manifestada en mí. Porque es así que la gloria de Dios es expresada. Cuando penetramos en esta oración del Señor, aprendemos mucho. Aprendemos mucho. Y ahora, en el versículo 5, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esto quiere decir que el Señor está realmente hablando de su posición, ¿no? Como Dios, porque un día Él quitó, ¿cierto? Se despojó de su gloria para venir. Ahora Él estaba listo para volver, ser glorificado al lado del Padre con la gloria que Él un día tuvo con el Padre antes que el mundo fuese. Mira, esta es una oración del Señor antes de ir para la cruz. Hermanos, ¿están comprendiendo? Sí. No es una oración de derrota, es una oración de victoria. Es una oración de victoria. Amén.
Eso es algo muy importante. ¿Sabe? Muchas veces leemos los versículos en la Biblia, pero no percibimos las cosas. Por ejemplo, la Biblia dice que el Señor intercede por nosotros, ¿cierto? Vamos a ver dos versículos que habla eso. Romanos 8:34. Romanos 8:34. ¿Quién los condenará? Es Cristo Jesús que murió, o mejor dicho, que resucitó, que está a la diestra de Dios e intercede también por nosotros. Acá dice que el Señor intercede por nosotros. Otra porción, Hebreos 7:25. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Muchas veces las personas leen esto, sí, intercede por nosotros. La pregunta es, ¿cómo es esa intercesión? ¿Qué es que el Señor está pidiendo al Padre en la intercesión? ¿Ya existe esa pregunta? Conocer Juan 17 es conocer qué puntos el Señor intercede por nosotros. ¿Comprende? Esto nos da fuerza. Entonces, volviendo a lo que está en los versículos, ahora versículo 6. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Acá tenemos algo muy importante que necesitamos ver con un poco más de detalles. He manifestado tu nombre a los hombres. Manifestar el nombre es manifestar la persona, es manifestar la vida de esta persona. Entonces, ¿para qué es la manifestación de nombre? Para que conozcan a Dios. El Señor habló, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y acá nos habla de otra cosa muy importante, que nosotros fuimos dados al Señor por Dios. Dios nos dio al Señor Jesús. Tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. ¿Por qué han guardado tu palabra? Porque yo les manifesté tu nombre. Los hizo conocer tu persona. Cuando conocemos a Dios verdaderamente, guardamos la palabra de Dios. Porque vemos la importancia de la palabra de Dios. ¿Saben por qué muchas veces nosotros no guardamos la palabra de Dios? Porque no conocemos a Dios de una manera apropiada. Pero el Señor desea cambiar nuestra situación hoy, ¿correcto? Hoy las iglesias todas están penetrando en la palabra. ¿No es así? Pero hay que reforzar la oración. Comunión con Dios. Porque necesitamos conocer a Dios de una manera viva.
Y continuando, versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Mira, el Señor, cuando llevó los discípulos, ganó los discípulos, los llevó a conocer a Dios, al Padre. ¿Entiende? ¿Cuál es nuestra misión también? Llevar a las personas a conocer a Dios. Eso es el fundamento de nuestra misión. Y otra cosa que necesitamos ver, cuando el Señor habló, tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra, podemos ver en Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13. En aquellos días él fue al monte para orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. En Marcos capítulo 3, versículos 13 a 15, dice: después subió al monte y llamó así los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviese con él, para enviarlos a predicar, y que tuviese autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Mira, el Señor oró al Padre. ¿Quién, Señor? ¿Quién son estos 12? Él oró. Por eso él estaba muy claro de quién eran los que el Padre había dado a él. Y lo que nosotros necesitamos ver es que el Señor, cuando dijo: a tuyos eran, me lo diste y han guardado tu palabra, no quiere decir que los discípulos eran perfectos. ¿Entiende? No eran perfectos, pero recibieron la palabra y guardaron en la medida de lo posible. El Señor conocía también las limitaciones de los discípulos. Y por eso el versículo 7 dice: ahora han conocido que todas las cosas me has dado proceden de ti. Mira, versículo 7 dice: ahora han conocido. Conocer. Esto significa que ellos miran algo. Han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Conocen a Dios, que Dios es la fuente, que el Padre es la fuente. Hermanos, ¿comprenden? Nosotros conocemos a Dios así, en realidad, que Él es la fuente de todo. Por eso, siempre que nosotros nos acercamos de la palabra de Dios, nosotros aprendemos algo. Toda la vida del Señor fue para hacer los discípulos conocer al Padre, porque Él era la palabra, la expresión del Padre. ¿Comprende? Que nosotros también podamos ser usados por Dios de esta manera. Que las personas puedan conocer a Dios por medio nuestro.
Y ahora, siguiendo adelante, versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Las palabras que me diste les he dado. Mira cómo el Señor fue usado de esta manera. ¿No es importante también que hoy nosotros seamos usados de esta manera? ¿Cuántas palabras el Señor ha dado a nosotros? Y cómo es importante que nosotros recibimos esta palabra, comprendiendo, conociendo a Dios, podamos también dar esta palabra a otros. Esto también es nuestra misión, ¿correcto? Chile necesita o no conocer a Dios. Necesita o no conocer la palabra de Dios. Sí, Señor. Entonces, mira, cuando leemos esta oración, tocamos también nuestra responsabilidad delante del Señor. Esto era la manera como el Señor oraba a Dios. ¿No debe también ser nuestra manera de orar a Dios, como hablé antes? Es momento de cambiar nuestras oraciones. ¿Verdad o no? Debemos tomar este ejemplo. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Aleluya, ese es el sentir del Señor. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. No quiere decir que el Señor no ama al mundo, sino que Él y estos que son suyos tienen un relacionamiento especial, como hablamos esta mañana, ¿cierto? Acá dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por aquellos que me diste, porque tuyos son. Y versículo 10, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Entonces, el Señor siempre manifestó y dio la palabra para sus discípulos. Y Él está rogando por esos discípulos. ¿Por qué? Porque pertenecen a Dios, ahora pertenece a Él. Y ese sentimiento que hablamos esta mañana, amó los suyos hasta el fin. Amén. ¿Sabe? Este tipo de sentimiento necesitamos. Esto es lo que el Señor siente al respecto de nosotros. Y nosotros no percibimos y no sabemos. No conocemos muy bien esta realidad. Esto es la razón por qué muchos aman al mundo. Porque no perciben que son del Señor. Porque si tuviera esta percepción, no iba a amar al mundo. Si el mundo está conquistando el corazón de alguien, de alguno que es suyo, el Señor va a mirar y decir, tú eres mío, no eres del mundo. Este es el sentir que el Señor tiene con respecto a cada uno de nosotros. ¿A quién pertenece nuestro corazón? Al Señor. Amén, aleluya. Amén. Ustedes son míos. Esta es la declaración del Señor. Amén. Nosotros somos del Padre y del Señor. Amén.
Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Aleluya. Señor, pero ya no está en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo. Entonces Él ora por nosotros. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Este nombre tiene poder. Por eso necesitamos ser conocidos por el nombre del Señor. ¿Cierto? No por ningún otro nombre, sino el nombre del Señor. Aleluya. Guárdalos en tu nombre, para que sea uno. Mira, acá en esta oración es la primera vez, Él habla 3 veces. Esta es la primera vez que Él dice, para que sean uno. Amén. Él ora para que seamos uno. ¿Sabías de eso? Él ora hasta hoy para que seamos uno. Amén. Nosotros podemos no dar importancia a nuestra unidad, pero para el Señor es importante. Para que sea uno así como nosotros. El padrón de la unidad no es la unidad del hombre, sino la unidad divina. Esta es también nuestra misión. Tú sabes, hay muchos grupos que hablan de unidad, ¿correcto? Muchos hablan del cuerpo de Cristo, hablan de unidad. ¿O qué nos distingue? ¿Cuál es la diferencia entre la visión que tenemos y la visión de otros grupos? La cuestión es que si hablan de unidad, pero no pagan el precio por la unidad. Muchos hablan de unidad, pero dicen, vamos a ser verdaderamente uno en los cielos, porque en la tierra no es posible. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que es posible sermos uno en la tierra. Amén. Hoy. Amén. Estamos hablando de una unidad práctica, donde se paga un precio. Dejamos todo por causa de esta visión. Amén. Uno puede ver en Efesios capítulo 3. Que dice, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es ahora. Si en nuestro corazón hay un tipo de sentir, no es posible que yo sea uno con este hermano. Si hay este tipo de sentir, somos un obstáculo para Dios. El Señor va a decir, yo estoy orando para que ustedes dos sean uno. Es claro, si este hermano no desea, el problema no está contigo, ¿entiendes? Está con él. Pero si depende de ti,
tú debes pagar todo el precio. Amén. ¿Comprendes? La cuestión es si estamos dispuestos o no. El Señor está orando para que seamos uno. Tú tienes la coraje de decir al Señor: Señor, yo no quiero ser uno con este. Tú puedes orar, pero yo no quiero ser uno con este. ¿Tú tienes el coraje de hablar eso a Dios? Señor Jesús. Acá está la diferencia. ¿Entiendes? Nosotros dejamos todo para sermos uno. Sería muy fácil cada uno de nosotros hacer su propia obra, ¿no es así? De mi grupo, mi gloria. Pero es esto que el Señor desea. Es por esto que el Señor está orando. Dios, el Señor, habla a mí, Miguel, yo estoy orando para que tú tengas un propio grupo, que sea un grande líder. ¿Es eso? No es. Señor Jesús. No. Mira la oración del Señor para que sea uno. Yo le dé, mira. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. El patrón de la unidad es la unidad divina. No es la unidad humana. No es algo que el mundo diga, esto es unidad, sino algo que Dios diga, esto es unidad. ¿Comprende? Porque es unidad según el patrón de Dios. Y el Señor está orando por nosotros, por eso. Está orando por eso para Chile. ¿Cierto? Para la ciudad donde tú vives. Ahora tú sabes por qué que el Señor está intercediendo hasta hoy. Porque hay todavía mucho trabajo, ¿cierto? Nosotros somos muy difíciles. Pero el Señor tiene la certeza de que va a lograr esto. ¿Por qué? Porque Él nos dio su nombre. Porque su nombre es su persona. Su persona es su vida. Aleluya. Gloria a Dios. Uno, cuando empieza a tocar la realidad de estos versículos, de esta oración, dice: Señor, cómo es bueno saber que tú estás orando para que seamos uno. Uno en el nombre del Señor. Ganamos este nombre. Amén. Bueno, vamos a continuar mañana. Mañana vamos a ver a las otras partes de Juan 17. Amén. Pero que todos nosotros esta noche en nuestra oración, espero que todos cambiemos nuestra oración, ¿cierto? Podamos decir: Señor, tú estás orando para que yo sea uno. Yo también deseo eso. Amén. Jesús es el Señor.